Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo devocional. Seguimos buscando la presencia del Señor, porque necesitamos de Él. Y no podemos iniciar nuestra vida, nuestros días, sin la presencia del Señor. Créanme que ustedes y yo necesitamos de nuestro Papá Dios. Necesitamos buscarle y necesitamos también escuchar su voz, conocer lo que Dios tiene a través de su palabra para nosotros. Por eso hemos venido estudiando las parábolas de Jesús y hoy vamos a estudiar una parábola bien corta. Solamente tiene un versículo en Mateo 13:33 o en Lucas 13 al 20 al 21, 2 versículos. Pero es una parábola bien profunda, un mensaje directo que el Señor tiene para nuestras vidas. En Mateo 13:33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta palabra es muy semejante a la que ayer estudiábamos, la de la semilla mostaza, ya que nos lleva a hablar de la extensión del reino del Señor, de la gran comisión, de esa tarea de llevar el mensaje del Señor a aquellos que lo están necesitando, de extender el caminar y el andar con el Señor y llevar a aquellos que necesitan del Señor, porque hay un gran vacío y una gran necesidad. Muchos familias están con un vacío grande en sus vidas y no saben cómo llenarlo, no saben que solo el Señor lo puede hacer. Y este mensaje, en este pasaje a través de la levadura, el Señor Jesús nos está llevando hoy a entender que el caminar con el Señor, el reino del Señor se extiende de la misma forma como ocurre con la levadura en la harina, que la hace crecer, que un poco de levadura, una cantidad pequeña, la depositan, se mezcla en esta harina y al poco tiempo, ¿cierto? Esta va a crecer, ¿cierto? Va a ser leudada. Es algo muy, muy, muy chévere. No sé si ustedes han tenido la oportunidad. A mi esposo le gusta mucho hacer pizzas y cuando él le pone esa levadura y pasan un par de minutos y uno va nuevamente a ver esa harina, ha crecido el doble, el triple, porque eso es lo que hace la levadura. Y aunque la levadura en otras partes de la palabra del Señor representa esa influencia del malo, eso negativo que hace daño en nuestras vidas, como lo es en Gálatas 5 del 7 al 9, cuando dice que un poco de levadura leuda toda la masa, y habla pues de aquello de lo que tenemos que renunciar, aquellas cosas que nos hacen daño, aquel pecado pequeño que en nuestras vidas nos afecta y daña nuestro espíritu y daña nuestra comunión con el Señor. En esta parábola específica, el Señor Jesús está hablando de esta levadura como aquello pequeño que puede generar un impacto grande. Y es que, familia, eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el mensaje de Dios. Tú y yo tenemos una misión y es llevar ese mensaje a aquel que lo está necesitando. Es llevar ese mensaje de aliento. Es llevar esa palabra que alegra el corazón. Es llevar ese mensaje que reargulle los corazones. Que en algunos momentos, claro que sí, nos exhorta, porque es necesario también. Esa palabra que también trae consuelo, que nos alienta, que nos lleva a conocer al Señor. Esto es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. En este contexto, esta levadura hace referencia a esa buena noticia que se proclamaría y que transformaría la vida de hombres y mujeres y que hoy en día también lo hace. Un mensaje que transforma los corazones.
Hoy el Señor nos lleva a recordar eso. Y es importante y es necesario que tú y yo lo entendamos, que entendamos esto en nuestros corazones, que el Señor es el que gobierna nuestras vidas, es el Rey, es el dueño de nuestras vidas. Tú y yo tenemos un regalo maravilloso y es que nos encontramos con Él. Pero este mensaje debe trascender y eso es lo que hace el Señor. Es una semilla y tú y yo solo somos un instrumento que el Señor usa para llegar a otros, porque es Él el que da el resultado. Tú y yo simplemente de la mano del Señor llevamos el mensaje. Es el Espíritu Santo, es el que convence los corazones. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo. En la palabra del Señor en Juan 16, en el versículo 8 es muy claro cuando dice, cuando Él venga, y está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que tú y yo tenemos que hacerlo, porque eso es lo que hace el Señor, transformar las vidas con un mensaje que pareciera ser tan simple en algún momento, pero transforma nuestro interior. Y familia, precisamente ese fue un conflicto que tuvo el pueblo de Israel, porque ¿cuál era la expectativa de ellos? Ellos esperaban que el Mesías vendría como un gran rey, lleno de muchas cosas a su alrededor, mucha gente rindiéndose ante Él, como, no sé, como el rey de todo, pero mirándose de una manera humana. Y el Señor Jesús rompió esos esquemas, llegó de una manera diferente. Yo sé y me imagino en aquella época cómo ellos esperaban que ese rey llegara a liberarles de Roma y a restaurar la gloria inicial de Israel. Pero Jesús dijo que su reino empezaría de otra manera, que su ministerio y la obra del Señor iba a manejarse no a la manera ni al método humano, sino a la manera del Señor. Como la pequeña semilla de mostaza que se crece y se convierte en un árbol inmenso, lo veíamos ayer. O como esta levadura que se agrega a la masa, un poco de levadura para convertirla en ese pan. Así es la voluntad del Señor y es lo que Dios quiere hacer. Él quiere avanzar poco a poco hasta llegar a transformar el mundo, hasta llegar a los confines de la tierra, a todo lugar. Ese es nuestro buen Dios. Y eso es lo que el Señor hace y eso es lo que la palabra de Dios hace. Tú y yo somos ese instrumento. Tú y yo estamos llamados a ser esa levadura en medio de tanta maldad, pero también de tanta necesidad. Seamos aquella levadura que impacta a donde llega. Seamos aquellos que llegan a impactar nuestro entorno, donde estamos estudiando, donde estamos trabajando, nuestra familia, que nuestra vida se hace testimonio, que nuestra boca hable lo que el Señor quiere hablar. Y así entonces ser esos agentes de cambio que impactan, que llevan la bendición y que son usados por el Señor. Pero es muy importante, familia, una cosa. Antes de llegar a ser ese instrumento, impactar, la presencia del Señor va a impactar y debe impactar mi vida. Yo debo encontrarme con el Señor para así entonces llevar el mensaje del Señor. No quiere decir de que ya tengo que estar sano completamente, que no puede haber pecado alguno en mi vida, no. En nuestros procesos Dios nos usa también con los demás, pero hay que iniciar ese proceso. Nuestra vida, nuestro corazón también tiene que ser impactado por esa levadura para que el Señor actúe de una manera especial en nuestras vidas. Debemos encontrarnos con el hacedor de la vida. Tenemos que encontrarnos con nuestro Señor y que desde el interior esa semilla,
esa levadura que Él ha puesto crezca y que emana de nosotros ese poder transformador del Señor en nuestras vidas. Y así tú y yo vamos a llevar ese mensaje, esa bendición a nuestras casas, a nuestras familias, y también van a cambiar porque el Señor lo hace. No a la manera humana, no con los métodos humanos, familia, porque nuestro Papá Dios no es un Dios convencional. Él actúa y se mueve de una manera sobrenatural. Él es soberano, Él es poderoso. Dejemos que Él actúe en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dejemos que esa levadura crezca, que esa semilla del Señor en nuestras vidas crezca, impacte, transforme nuestro interior. Y así también tú y yo seamos esos testimonios que transformen al lugar donde tú estás. Que se vea el Dios poderoso, no el Cristo que solo murió en la cruz, sino ese Cristo que resucitó. Yo les invito, familia, a que oremos en este día. Amado Padre, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que transforma nuestras vidas y de lo poco haces cosas grandes, Señor. Así como esa levadura, de esa pequeña levadura, esa harina puede salir cosas grandes, crece y se multiplica. Eso es lo que haces tú. Ese es tu reino, ese es tu mover, ese es tu ministerio, Señor. Y eso es lo que tú quieres hacer, llegar, que crezcamos, que impactemos. Pero hoy te pedimos, Señor, impacta más nuestra vida y nuestro corazón, porque no podemos ir a hablar, no podemos querer llevar y que otros conozcan a un Dios que nosotros no conocemos, aquel con el cual no nos hemos encontrado. Impacta nuestras vidas. Espíritu Santo, sigue actuando en nuestro ser, sigue moviéndote con poder y permítenos tener ese privilegio de ser instrumento en tus manos. Gracias, Señor, por este día. Te alabamos, te bendecimos y en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.